Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Ingeniero, disculpe, no puedo escucharlo.
Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, sí. Ahora sí se le escucha. Ahora sí se escucha, qué bueno. Vamos. Bueno, les decía que por favor podamos empezar con la revisión de la práctica. La práctica tenía que ser entregada el día miércoles, ¿no? Decía, no sé si pueden iniciar, si pueden, Nelson, por favor, ayudarnos a ver cómo has resuelto. Bueno, Chinche, Buenas noches. ya iniciaré, pues sí. Ya, dale, dale, dale. Eh, el poste número 264 ya tiene, ¿verdad? Ahí a un Z5, E1, 1M, F3, 1M. El que le sigue, Ya, 265, un ZA1 yo lo puse, y lo que es el tierra más, el M2-11M. Solo eso. perfecto. Ya, sí, correcto. El que le sigue, el 266, el 267, solo serían Z1. Sí, correcto, de acuerdo también. Ya. El que le sigue, el 268, Ya, yo puse un ZA3. Luego dos veces E1-1M. No sé si eso me podrías corregir si estoy en algo mal. un ZA3. Sí, ¿Por qué colocaste el Z3 por el ángulo? sí, por el ángulo. Y ya, el ZA3, bueno, aquí veremos el ángulo. Pues el ángulo no lo podrían ver bien, ¿no? Es de 17 grados, ¿no? Entonces ahí podríamos haber colocado un ZA2 o, o tal vez un ZA5, tal vez diré un ZA6. Por el ángulo, hablemos de que le vamos a colocar un ZA2 Ya, está y bien, Inge. ya. Pero sin embargo, si te fijas bien en la figura, tal vez no se notaba muy bien. Tenemos tres riendas, justamente por el tipo de ángulo, ¿no? Y la estructura que es. Tres riendas, entonces tuvieran que ser tres unidades tanto de rienda como tres unidades de lo que es el ancla, ¿no? Entonces sería tres veces el E1-1M y tres veces el F3-1M, ¿ya? Ya, Inge. Los que les, Eh, el 269, el poste 270, Z1. ya, correcto. Ahora el poste 271 tiene un ángulo Sí, de 31 grados. sí, Esa yo puse un ZA6, porque un ZA6 es de 0 a 30 grados. perfecto. Sí, sí, de acuerdo. Tiene dos anclas, dos E1, 1M ¿Ya? y un F3, 1M. ¿O estoy mal? Es cuando la rienda y el ancla van de la mano. Cuando Ay, colocas una rienda, también colocas el ancla. ya Entonces, está si vas bien. a colocar dos riendas, te colocas tus doble ancla. ¿Ya? Está bien, ya. Ok. El que le El, sigue es un Z1. ¿Ya? El 273 tiene un ángulo de 15 grados. ZA2. ¿Ya? Una ancla, un E1, 1M, un F3, 1M. Ya, correcto, sí. Ya el 274, 75, 76, 77 son ZA1s. ¿Ya? Sí. Ya el poste 278 es un Es, ZA1 y su tierra más M2-11M. ya.
su aterramiento más, ¿no? Sí. Perfecto, ¿ya? El que le sigue, 279, es un ZA1 y ¿Ya? un ZM para RAY 1, ¿no ve? Su simbología PAR1. Sí, PAR1, ¿no ve? De una estructura de pararrayo nada más. Exacto. ¿Ya? ¿Correcto? 280 sería un ZA1, ¿Ya? 281, Z, mm, ZA6 puse, no sé si está mal. Está bien, correcto. Z6. 2M1, 1M, 2F3, 1M. Correcto, está muy bien. Ya del 282, 283, 84, 85, 86, 87, 88 serían ZA1. Sí, prácticamente toditos hasta el final tuviéramos Z1, ¿no ve? Hay uno el 289, hay uno de 3 grados. De 3 grados. Es un Ay, ay, ay. Z1. Bueno, Igual te aguanto un Z1, ¿no? sí. ¿Ya? El último, el 298, ¿Ya? es un ZA5, Perfecto. un Sí, E1, 1M, F3, 1M. ya. Sí, correcto. De acuerdo, entonces. Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias, Nelson. Ya no ven. Eh, Ahmed, ¿estás ahí? Sí, acá me encuentro. Ya. No sé si quieres describir, ¿has realizado alguna, nos puedes más o menos exponer cómo tú has realizado el trabajo? Claro que sí. Para empezar, el Z5, que ese es un final de línea, ¿no? Sí, final o Un también final lo de puedes línea. ocupar como arranque, ¿no? Ajá, sí, claro. Un arranque de línea con su rienda y su ancla. Después un Z1 con una unidad de paso con su puesta a tierra. Ya, Luego las dos siguientes, Z1 igual, unidades de paso. ya, El siguiente le puse un Z6 como una unidad de amarre ya, con 3 anclas y 3 riendas. ya, perfecto, Los sí, dos, los dos siguientes unidades de paso Z1. ya, La siguiente unidad de 31 grados, un Z6 igual de amarre con 3 anclas y 3 riendas. ya, La siguiente un Z1, posterior a ese un Z2 por el ángulo con su ancla y rienda. ya, Eh, perfecto, los, los posteriores, ¿cuántos son? 4 unidades de paso, ZA1. ya, El siguiente, un Z1, igual con su unidad de ya, puesta a tierra. ya, En el pararrayo le envié mal, Inge, mi tarea. Solo había puesto el pararrayo, el ZM-par1. Me olvidé eh, poner la unidad de paso. ya, no, no te preocupes, está bien, Ya, Inge. Entonces, ya, luego un Z1, una unidad de paso. Posterior a ese, igual un Z6, una unidad de amarre con 2 anclas y 2 riendas. 2 riendas, ya, de acuerdo, Y hasta el final, puras unidades de paso, Inge, de paso, hasta, ¿no? sí, Z1. Para finalizar, un Z5, un final de línea con rienda, ancla y también le agregué un ZG-100 Ya, de la unidad la estructura de la del estructura. transformador, Sí, sí. perfecto, ya, sí, de acuerdo, totalmente, correcto, muchas gracias, Ahmed. Eh, Perfecto. Juan José, buenas noches, ¿cómo Sí, estás? buenas noches. Eh, ¿Nos puedes describir un poquito tu trabajo, cómo lo hiciste? Para ver si tuviste algún otro criterio. Bueno, al principio le puse un Z5
con la rienda y anclaje. Ya, Y luego en la siguiente les puse el Z1, Z1, ya. Acá en sí, el P268, ¿qué le pusiste? un Z2 le puse. Como Z2. era un ángulo, entonces le puse ese. Y ya, con sus triple, sí es ángulo 17, con su triple rienda y ancla, ¿no? Sí, sí. Igualmente los siguientes les puse el Z1 hasta el ángulo. En el ángulo igualmente le puse un Z2. En el 271 Z2 le pusiste. Sí, en el 271. Y ya. Ahí más aconsejable hubiera sido pasarse de una vez al Z6 directo, ¿no? Pero igual hay que ver el terreno más o menos cómo aguanta también, ¿no? ¿Cuál, Y cuál ya. es la diferencia entre poner un Z2 y un Z6? El Z2 te da más o menos, soporta ángulos hasta los 20 grados más o menos. Y el Z6 ya es para prácticamente diríamos de 20 grados hacia adelante. Justamente por la particularidad de que se puede decir, dos finales que se juntan, le puedes dar el ángulo que quieras, ¿no? Entonces ahí ya con las riendas prácticamente compensas cualquier tipo de esfuerzo mecánico ahí. En cambio, con el Z2 Mm, hasta los 20 grados, con una riendita, con una rienda con su ancla, puedes compensar prácticamente lo que se vaya a desviar el poste y con eso ya equilibras los esfuerzos. ¿Ok? Listo. ¿Se entiende, no? Sí, 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 Sí. justo no sabía cuál de los dos mismos poner y ahí tenía la duda, ¿no? Oye, ya. Perfecto. De ahí continuamos el P273. ¿Qué le pusiste? Un Un Z2, Z2. Perfecto. ¿Ya? los siguientes Z1 hasta, igual no, en el P278 le puse un Z1, pero le puse la bajada a tierra, no sé, Ah, eso también lo puse, ¿no? sí, correcto. Así tiene que ser. Sí, correcto. Un M21M, 11M. Sí, correcto. Hay que colocarle necesariamente lo que es la bajante de tierra, ¿no? Ya. ¿Ya? El siguiente igual el pararrayo, un ZM, par 1. Un CTM par 1, sí, y también su correspondiente unidad de paso Z1, ¿no? Sí, luego Z1, como nos explicó, ¿no? Con los paréntesis que el P281, que se debía colocar un Z6. Sí, correcto, un Z6 ahí. Los Correcto. siguientes ZA1, Hasta el final, ¿no? sí, Y al final, bueno, ya tuvieras tu unidad de finalización. sí, también estaba una unidad de paso, no sé si también sería de poner porque estaba, como ya es una pequeña distribución, algo así, un ZG100, no sé Claro que sí. si también se pondría. Sí, correcto. Justamente por lo que está el transformador, hay que colocar su unidad constructiva para poder realizar el montaje del transformador, un ZG100, ¿no ve? Sí, correcto, está muy bien. Listo. Listo, gracias, Juan José. Bueno, la idea de este ejercicio era un poco compartir para que vean cómo son los criterios al momento de diseñar las líneas. Acá no hay mucho que discutir, ¿no? Pero cuando ya tenemos un diseño de una línea en una ciudad, una ampliación, y ya van comenzando a cambiar los criterios. Y de todas maneras, ya cuando uno realiza el trabajo desde lo que es el estacado, lo que se llama el, todo el relevamiento y registro del posteaje, ahí también va variando bastante el diseño. Por ejemplo, en esta línea que les muestro de ejemplo, eh, yo trabajé en esta línea, ¿no? Cuando la construimos. Entonces, prácticamente
estamos nosotros siguiendo el trazo del camino, respetando el derecho de vía que tiene las empresas de caminos. Acá en nuestra región, en áreas rurales, se llama el SETCAM. Entonces más o menos nos daban una autorización que del eje del camino teníamos que entrarnos hacia adentro 25 metros, ¿no? Entonces, prácticamente acá está por la curva, por alguna razón, ya sea porque por temas del terreno y criterio del ingeniero que vaya a estar diseñando esto, podría ser que esta línea se hubiera trasladado al frente y tuviéramos otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces, acá yo para un poco para facilitar el tema de que vayan entendiendo también las unidades constructivas, ya definí yo la parte de colocarles le llamaremos el replanteo de los postes, pero ya al momento del diseño, el ingeniero que está realizando este trabajo junto con el topógrafo van decidiendo hasta dónde van a colocar el poste, qué ángulo planean, estirarle un poco más a esto, cambiaría totalmente la estructura, podríamos ir moviendo todo esto, ¿no? Y todo esto también va acompañado con un análisis posterior que una vez que hagamos el replanteo estacado, tiene que irse validándose todo esto tanto con el cálculo eléctrico y mecánico, ¿no? Cálculo eléctrico nos permite prácticamente definir primero si la caída de tensión está dentro de lo permisible y también definir si el conductor prácticamente enfocado al tema económico es el adecuado para este proyecto, ¿no? Ahora vamos a empezar con otro tema que es el tema número 4. Es el tema que es el cálculo mecánico de líneas. Esto va acompañado con todo lo que va haciendo el diseño, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a entrar con que es vamos a llamarle lo que es la ecuación de la catenaria. La catenaria prácticamente es prácticamente, le llamamos esto a la curva, que como podemos ver en la gráfica es la curva que simula el cable, ¿no? ¿Por qué es de esta manera? Porque tiene se podría decir, este tipo de parábola, por eso también que se llama la ecuación de la catenaria, es porque cuando nosotros realicemos el tendido del cable, tengamos dos postes, supongamos que están a una distancia de 200 metros, dependiendo del peso del conductor, este cable, por el mismo esfuerzo y características mecánicas que tenga, y también de la parte de los apoyos, se va a generar este tipo de estructura, ¿no? Este tipo de parábola. Obviamente esta parábola está bastante más pronunciada, pero es solamente como ejemplo, ¿no? Esto es para que podamos entender el por qué y cómo se estudia lo que es la ecuación de la catenaria, que prácticamente se llamaría, que vamos a ver, comportamiento del cable, ¿no? Esto, ¿no? Prácticamente a lo largo del tiempo, el conductor eléctrico, una vez esté ya instalado y tendido, le llamaremos entre los apoyos, va a sufrir variaciones tanto en su longitud. Esto va a ser debido al cambio de temperatura, a las variaciones de las tensiones mecánicas en las estructuras y a causas del efecto creep. El efecto creep prácticamente es una deformación que sufre el material, ¿no? Y esta deformación se realiza en un proceso lento y con lo cual prácticamente se podría decir que el conductor no retorna a sus mismas condiciones, ¿no? Acá abajo puse una pequeña definición de lo que es el efecto creep, que es de acuerdo a sus símbolos en inglés, es que le llamamos efecto creep.
Sin embargo, esto es la deformación por fluencia lenta, ¿no? Esto se debe al incremento de deformación que sufre un material viscoelástico cuando éste está sometido a una tensión mecánica constante, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que le sucede a los cables cuando están colgados, ¿no? Entonces, una vez el cable está colgado y, bueno, está bastante tiempo ahí, va a comenzar a sufrir este efecto por la deformación, eh, eh, causado por la deformación, causa una deformación por una tensión mecánica constante que va a tener, ¿no? Aquí como anécdota, y yo les comento, es importante también que cuando nosotros hagamos cualquier tipo de proyecto, tomemos en cuenta la calidad de los materiales, ¿no? El por qué esto yo les comento, bueno, no les voy a dar nombres exactos, pero eh, alguna vez en un proyecto tuvimos, les voy a decir así, el proyecto obviamente se licitó, se construyó todo bien, sin embargo el contratista utilizó un cable que no era el óptimo. Seguramente en la parte del supervisor fiscal, vieron que en papeles tal vez cumplía con las características técnicas, ¿no? Pero ya justo, yo estaba justamente trabajando en la zona, en la parte operativa, y tuvimos pues que el cable se rompió. Prácticamente le cayó un árbol y partió la línea, ¿no? Esta línea estaría pues recién funcionando unos 8 meses, o sea, era nueva, ¿no? La caída del árbol era por condiciones climáticas, no había nada que hacer. Eh, Sin embargo, el cable se deformó tanto que ya no se podía hacer las características de reparación. Normalmente cuando tienes un cable roto, digamos, en la línea por caída de árbol o cualquier otra razón, hay un elemento que no se conocen, son las mallas o mallas preformadas de reparación. Con esto prácticamente se puede unir el cable y mecánicamente se lo sujeta de una manera que éste va a aguantar tranquilamente, ¿no? Pero en este caso el cable se deformó de tal manera que se tuvo que cambiar casi todo un sector completo. Y esto justamente era porque el cable era bastante malo, ¿no? No cumplía realmente las especificaciones técnicas que seguramente presentaron en su momento, ¿no? Entonces, prácticamente este tema del efecto creep es un efecto que sucede y obviamente dependiendo de la calidad del material va a ser, se va a notar más y obviamente también dependiendo del tiempo, ¿no? Bueno, avanzando a medida que se va mostrando variaciones, se va generando nuevas flechas, nuevas longitudes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, la flecha la flecha es prácticamente la distancia desde la parte acá horizontal hasta la punta o la panza, le llamaremos del cable, ¿no? Entonces es normalmente llamada la flecha, ¿no? Entonces es la distancia que se tiene, ¿no? Entonces acá habla de que con el tiempo la flecha va a ir variando evidentemente y también la longitud. ¿Por qué la longitud? Porque evidentemente este conductor, este cable se va a ir deformando, se va a estirar seguramente no en gran medida, pero eso va a causar que la longitud del cable sea diferente, ¿no? Entonces, la ecuación de la catenaria está definida por esta función, si pueden ver, es fxc es igual a la constante de esta constante de la catenaria por el coseno hiperbólico de x sobre esta constante de la catenaria, ¿no? Para demostrar esta ecuación, eh, ¿cómo se realiza el ejercicio? Prácticamente, si buscan también en internet o en otras bibliografías, van a ver que esto se realiza a partir se analiza un pequeño pedazo de la catenaria y prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos un diagrama de cuerpo libre, descomponiendo todos los componentes que van a existir, ¿no? Prácticamente haciendo la sumatoria de fuerzas en X y de esa manera vamos teniendo las diferentes ecuaciones, ¿no? Donde tenemos que T es la tensión mecánica, T sub 0 es la tensión horizontal, P es el peso del conductor, después tenemos un ángulo para las tensiones y bueno, en base a eso vamos realizando, acá en esta ecuación final que vemos que WC es el peso del conductor, ¿ya?
Entonces, para ir demostrando la ecuación se hace un juego matemático similares a los que prácticamente uno ve en todo tipo de demostraciones, ¿no? Para encontrar el resultado final de la ecuación. Entonces, para identificar o para llegar a la ecuación de la catenaria, se hacen este trabajo, un análisis matemático, en el cual se dice que dividiendo las relaciones anteriores, prácticamente obtenemos aquí otra relación, que es la tangente del ángulo dividido entre el peso del conductor, eh, por S dividido entre T0, ¿no? Obtener una segunda derivada, ya tenemos otra relación. Ya tenemos que el peso del conductor sobre la tensión, eh, eh, multiplicado por la derivada de la sección, ¿no? del conductor y de X, ¿no? Entonces a esto le aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos qué es lo que es ds. Entonces ds, como pueden ver, es dx cuadrado sobre dy cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, continuando con este análisis, finalmente podemos prácticamente llegar. Acá se los he puesto todo lo que es el trabajo de cómo se va realizando la demostración hasta obtener finalmente lo que es la ecuación de la catenaria, ¿no? Evidentemente está en el texto guía que les he pasado, está toda esta descripción también, y también para que la puedan ver, ¿no? Entiendo que esta demostración la pueden ir encontrada en diferentes bibliografías, ¿no? Sin embargo, está acá en la presentación y de igual manera en el texto guía que les pasé. Bueno, no lo vamos a trabajar tanto esto porque, bueno, la manera de cómo son las clases también no permiten esa demostración. Y bueno, y sobre todo porque nos vamos a enfocar un poco más a la parte operativa, como les dije. Entonces, el parámetro de la catenaria C está definido por T sub 0 sobre BWC, ¿ya? Acá tenemos que entonces la función del parámetro de la ecuación de la catenaria es el parámetro C de la ecuación por el coseno hiperbólico de X sobre C, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir pasando, vamos a ir un poco eh, definiendo todos los elementos necesarios para el análisis del cálculo mecánico de las líneas. Vamos a continuar con lo que es la flecha, que es la longitud, como les mencioné hace un momentito. Acá tenemos la flecha, es prácticamente la distancia entre la horizontal y bueno, y el punto más bajo de la catenaria o bueno, del conductor, ¿no? Entonces, y la longitud del cable prácticamente es la longitud total del conductor, ¿no? Entonces, para esto vamos viendo que les voy a mostrar otra vez el análisis de cómo se obtiene la ecuación de la flecha y de la longitud, basándonos en esta figura. Ya sabemos que es el parámetro C. La distancia entre los dos apoyos se denomina vano. El vano es la distancia prácticamente horizontal, le llamaremos. Entonces, para el ejercicio en este caso, le vamos a llamar que tenemos, bueno, la mitad va a ser a medios, ¿no? El vano a mitades, ¿no? O sea, lo vamos a ir viendo de esa manera. Entonces, el cálculo de la flecha, la ecuación de la flecha, prácticamente acá la tenemos en la ecuación característica. Esto va a ser igual a la F a medios, va a ser igual a F más C. F va a ser igual a, entonces, de acá, ya reemplazando los elementos, tenemos que C por la coseno hiperbólico de A sobre 2C es igual a FC. Y de ahí obtenemos lo que es la ecuación de la flecha, ¿no? Bueno, realizando igual un análisis matemático por series de Taylor, podemos obtener que una expresión abreviada o reducida para calcular esto, ¿no? De todas maneras, se puede calcular tanto por este tipo de expresión
por la ecuación de la flecha del conductor, como con estas expresiones, ¿no? Donde vamos a tener que la flecha va a ser igual a A cuadrado sobre 8 veces C, o A cuadrado multiplicado por el peso del conductor sobre 8 veces la tensión horizontal, ¿no? Entonces, de esa manera podemos calcular lo que es la flecha del conductor. Acá vemos ahora lo que es el cálculo de la longitud del conductor, ¿no? Entonces, para poder determinar este cálculo se hace un análisis similar al que se hizo con la catenaria, donde acá nuevamente les coloco todas las expresiones mediante la cual se determina esto, con la cual finalmente obtenemos la ecuación de la longitud. Entonces tenemos la ecuación de la longitud de la manera exacta. Sin embargo, también haciendo un análisis por la serie de Taylor, podemos obtener que la longitud la podemos calcular con esta expresión, ¿no? Que es la longitud igual a A más A al cubo sobre 24 veces el parámetro C al cuadrado, o también por A más A al cubo por el peso del conductor al cuadrado sobre 24 veces la tensión horizontal. Entonces, por cualquiera de las expresiones podemos realizar el cálculo para determinar lo que es la longitud del conductor. En todos estos aspectos, y cuando realizamos ya el análisis de lo que es el cálculo de líneas, hay un tema que se llama más o menos diré, se tienen algunos factores los cuales afectan al cálculo de la línea o al diseño de la línea final, el cual sería prácticamente los esfuerzos que se van a generar cuando tengamos viento. También tenemos otros esfuerzos debidos al hielo. Evidentemente el mismo peso del conductor, cuando el conductor es más pesado, afecta más a todo lo que es el diseño mecánico. Y bueno, el alcance de este texto va a estar basado en esto. Sin embargo, también hay otros efectos como es la deformación del conductor que vimos hace un momento. Este efecto no lo vamos a considerar, siendo que es un tanto despreciable, pero hay que tener en mente, como les comenté hace un momento, que existe este parámetro, ¿no? Entonces, como pueden ver en la gráfica, acá tenemos lo que es el conductor. Tenemos lo que es acá el vector WC, es el peso del cable. Tenemos WH cuando tengamos, perdón, disculpe, un efecto por el peso de hielo. Cuando tengamos prácticamente en sectores, dependiendo del espesor del conductor y la nevada que puede existir, se puede formar una película prácticamente de hielo que puede estar encima, ¿no? Lo cual es sí representativo dependiendo la zona y las condiciones, ¿no? Y bueno, después tenemos lo que es el efecto causado por el viento, ¿no? Entonces, realizando nuevamente una sumatoria vectorial de todo esto, podemos obtener un efecto resultante, que es WR, ¿no? Donde WR va a prácticamente depender de lo que es el peso del viento, del hielo y el mismo peso del conductor, ¿no? Entonces, prácticamente aquí tenemos cómo se define el peso resultante, que va a ser igual al peso del hielo al cuadrado, más el cuadrado de la sumatoria del peso del conductor y hielo, ¿no? A todo esto para trabajo y análisis y un factor a considerar, que es el factor de sobrecarga, el cual es WR sobre WC. WR, como les dije, el peso resultante sobre el mismo peso del conductor. Y bueno, reemplazando ya con la ecuación obtenida, tenemos que el factor de sobrecarga es la suma. Bueno, aquí tengo la expresión de la sumatoria de el W resultante, que es la sumatoria de todos los efectos que pueden tener el conductor, y bueno, esto dividido entre
mismo peso del conductor, ¿no? Bueno, de aquí pasamos un poco a revisar cuáles son las expresiones para cada uno de estos elementos. El por qué se analiza esto, porque dependiendo la zona geográfica bueno, las características del terreno, al momento de realizar el diseño de la línea, los mismos resultados finales, siempre se toman hipótesis que pueden existir en el lugar. Estas hipótesis prácticamente es analizar cómo se comportaría el cable, el conductor, cómo sería la flecha, cómo serían las tensiones y esfuerzos resultantes, teniendo este tipo de hipótesis. Por ejemplo, tenemos una primera hipótesis en la cual hablamos de que no exista viento, entonces hablamos de que W es igual a cero. Entonces el factor de sobrecarga es WH más WC dividido entre WC nada más, ¿no? Tenemos una segunda hipótesis donde no existe hielo, entonces varía este factor de sobrecarga. Y bueno, tenemos una tercera hipótesis una tercera hipótesis en la cual consideramos que existe hielo y viento, donde prácticamente el factor de sobrecarga considera los tres factores. Una cuarta hipótesis donde no hay hielo ni viento, solo tenemos lo que es el peso del conductor, con lo cual evidentemente WR sería igual a WC y esto sería igual a 1, ¿no? Entonces el peso del hielo puede en algunos casos ser mayor al peso propio del conductor, ¿no? Como mencionamos, dependiendo del lugar. El factor de sobrecarga nos va a ser útil para poder analizar las distintas hipótesis que podemos plantearnos cuando realizamos nuestros proyectos, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir viendo esto. Yo creo que en la siguiente clase vamos a ver algunos ejercicios sobre esto. Es mejor que practiquemos algunos ejercicios esto para entenderlo de mejor manera. ¿Ya? Acá vamos viendo lo que es bueno, las expresiones para determinar los diferentes factores de sobrecarga. Acá, por ejemplo, estamos, bueno, en esta gráfica vemos o mostramos lo que es el factor de sobrecarga cuando tenemos hielo, que va a ser a la expresión, esto va a ser igual a la expresión que podemos ver, donde tenemos ciertos parámetros como es la densidad del hielo, el radio del conductor y el espesor del hielo, ¿no? Entonces, de esa manera, con estos datos obtenidos, podemos nosotros determinar eh, la sobrecarga en el conductor cuando tenemos hielo, ¿no? Entonces, prácticamente la misma figura anterior, tomando en cuenta que tenemos lo que es el peso del hielo, ¿no? En este caso tenemos una presión de viento que afecta al conductor. La ecuación para determinar la sobrecarga del viento es igual a 2 veces la presión del viento multiplicado por el radio y por el espesor, ¿no? En este caso, podemos ver que la presión del viento está definida por el parámetro K por la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento al cuadrado es esto. Y para efecto del cálculo vamos a tomar en cuenta que K va a ser a 0.0042, ¿ya? Entonces, para poder determinar esto, tenemos que, evidentemente, determinar inicialmente lo que es la velocidad del viento, ¿no? Acá tenemos, entonces son los parámetros que afectan a la sobrecarga del conductor, con lo cual los podemos realizar diferentes ejercicios de análisis. Ahora pasamos a lo que es la determinación de la tensión máxima. Prácticamente la tensión máxima está definida según la gráfica siguiente, la cual se descompone vectorialmente en la componente horizontal y vertical, de acuerdo al ángulo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos obtener los parámetros de la tensión vertical y horizontal, ¿no?
Horizontal ya conocemos que es T sub 0 y T vertical va a ser igual a T sub 0 por el tangente del ángulo, ¿no? Y la tangente del ángulo va a ser F', en relación de X, la cual es igual a medios, ¿no? A medios prácticamente el vano entre dos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos obtener, realizando, bueno, el análisis respectivo, prácticamente definiendo lo que es la ecuación de la catenaria y reemplazando, obtenemos finalmente que la tensión máxima obteniendo ya TB terminándose que es igual a T sub 0 por el seno hiperbólico de A sobre 2C, podemos obtener que la tensión máxima, evidentemente teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, va a ser igual a T sub 0, que es la tensión horizontal por el coseno hiperbólico de A sobre 2 veces el parámetro de la catenaria, ¿no? Entonces, todos estos elementos prácticamente determinan lo que es el- prácticamente determinan lo que es el parámetros necesarios para lo que es el cálculo mecánico de líneas. Antes de seguir adelante, un poco para despejarnos, vamos a ver este ejercicio de clase eh, para que lo puedan resolver en un momentito, unos cuantos minutos. El mismo se resuelve con todas las ecuaciones que hemos visto hace unos instantes, para lo cual vamos a tomar en cuenta las características del conductor número 2 AWG, el cual se describe, lo pueden ver en la gráfica, bueno, en la diapositiva, y vamos a considerar una longitud de 300 metros como vano, ¿no? Donde A es el vano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se les pide? Calcular el parámetro de la catenaria. Para esto vamos a considerar un 40% que T sub 0 es igual al 40% de la tensión de rotura. La tensión de rotura la tenemos acá en las características proporcionales del conductor. Posteriormente, se le solicita calcular la longitud de la catenaria, la flecha, el tiro máximo, ¿no? Y el esfuerzo, el cual es igual, acá les pongo la expresión que es T sub 0 sobre la sección del conductor, la sección del conductor y está acá dada, ¿no? Entonces, T sub 0, como les mencionaba, es igual es prácticamente el 40% de la tensión de rotura. Entonces, acá les dejo para que lo puedan ir resolviendo. Eh, Les dejo la, la, la diapositiva donde están las ecuaciones también. Evidentemente está en su texto guía. Eh, Nos daremos unos 15, 20 minutitos para que lo podamos trabajar. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, voy a estar atento, ¿ok? Bueno, no, por el tema de que hemos demorado un poco en poder resolver el problema técnico de la clase, eh, no vamos a tomar un pequeño descanso, pero sí, mientras realicen el ejercicio, pueden estirarse un poco, ¿no? Y irlo pensando. Bueno, ahí se los dejo. Cualquier duda voy a estar atento, ¿ok?
¿Cómo les ha ido, estimados? Aló, aló. ¿Alguien que tiene algún avance? ¿Alguien que nos puede explicar cómo resolver el ejercicio? Solo una consulta, Inge. Para la tensión horizontal, ¿la T de rotura eh, tiene una forma o solo usamos la carga de rotura? Directamente la carga de rotura. Ah, ya, ya. Bien, gracias. Ya. Vamos a ver. Ahmed, o sea, para la tensión horizontal, directamente la carga de rotura por el 40%, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ok. Esa duda tendré. Esa duda tenía. Gracias, Ahí, Inge. ya. Ya. Bueno, iremos. No sé si gustan que yo lo resuelva este ejercicio para ver cómo les ha ido o alguien se anima tal vez a... Yo la verdad para poderlo hacer por los datos, para hacerlo más rápido, igual armé una planillita en Excel. Ahorita se las muestro, con la cual hemos determinado todos los valores. Acá tengo, bueno, aquí a un lado les sigo dejando lo que son las expresiones para longitud, flecha y la tensión máxima, ¿no? En sus diferentes modalidades. Eh, entonces, lo primero que hago es tabular los datos donde tenemos proporcionado lo que son el tiro de rotura, tenemos después el peso del conductor, bueno, tenemos el vano, tenemos la sección, ¿no? Los parámetros que nos muestra el ejercicio. Entonces, con eso eh, obtenemos los siguientes datos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que la tensión horizontal va a ser el 40% de como mencionamos, el 40% de la tensión de rotura, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos que la tensión horizontal va a ser de 517,20. Eh, Después el parámetro C o el parámetro de la catenaria sabemos que es igual a, a T sub 0 dividido entre el peso del conductor.
Entonces, de esa manera nosotros dividimos lo que es la tensión horizontal entre el peso del conductor y obtenemos lo que es el parámetro de la catenaria, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos acá en la tabula 2 lo que son el vano, los 300 metros, y la sección, ¿no? Entonces, de ahí, inicialmente vamos a calcular lo que es la longitud de la catenaria. En esta, acá coloco las dos ecuaciones, tanto lo que es en su forma, se puede decir, de acuerdo a la definición de la fórmula, y también la forma, también el cálculo mediante una forma no exacta. Esto le llamamos exacta y hasta la aproximada. Entonces, de esa manera, para calcular la longitud de la catenaria, reemplazamos los valores, que prácticamente es colocar en la ecuación, en la ecuación exacta, es 2 veces, lo multiplicamos por el parámetro de la catenaria. Posteriormente, le sacamos el seno hiperbólico al vano, a la distancia del vano, que son los 300 metros, dividido entre entre nuevamente 2 veces el parámetro de la catenaria. Y luego con la ecuación aproximada, igual reemplazamos los mismos datos, que son un poco más. Utilizamos la última expresión, con la cual vamos a trabajar con T sub 0, y de esa manera obtenemos lo que es la longitud aproximada, bueno, la longitud aproximada. Como pueden ver, en este caso la variación es del 0%, ¿no? Lo mismo realizamos con el tema del cálculo de la flecha. En este caso, como pueden ver, es 2.96, ¿no? Prácticamente se puede decir que a medida que se va aumentando el vano, la flecha, obviamente por el tema de la distancia, también va a ir creciendo, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, con esto igual utilizamos la ecuación la ecuación exacta y la ecuación aproximada, ¿no? Para ambos tenemos todos los datos. Prácticamente multiplicamos lo que es el parámetro de la catenaria eh, por el cos, por el, por la diferencia del coseno hiperbólico del vano sobre 2 veces la catenaria menos 1. Y bueno, también determinamos lo que es mediante la expresión reducida tomando en cuenta, ya podemos hacerla por cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? El vano al cuadrado dividido entre 8 veces el parámetro de la catenaria, ¿no? Entonces, de esa manera también identificamos que la variación es mínima, es casi el 0%. Bueno, y el tiro máximo, otra expresión que tenemos que determinar, es prácticamente la tensión horizontal, que son los 517.20, y esto multiplicado por el coseno hiperbólico del vano dividido entre 2 veces el parámetro de la catenaria. Entonces, de esa manera obtenemos que el tiro máximo va a ser de 517.60, ¿no? Bueno, otro parámetro que hemos calculado es el coeficiente de seguridad, el cual se define como el tiro de rotura dividido entre el tiro máximo. De esa manera podemos obtener el coeficiente de seguridad, que es 2.5, ¿no? Y bueno, el esfuerzo, que es una expresión
que vamos a ver un poquito más adelante, es la tensión horizontal dividida entre la sección, ¿no? Entonces, la tensión horizontal ha sido calculada, que es el 40% del tiro de rotura, y bueno, obtenemos finalmente el esfuerzo, ¿no? Entonces, este tipo de cálculos y qué porcentaje utilizar y todo esto, lo podemos trabajar inicialmente desde un parámetro que es el coeficiente de seguridad. Como pueden ver, tiene una relación directa, bueno, tiene una relación directa entre el tiro de rotura y el tiro máximo, ¿no? Entonces, de acuerdo normalmente para el tema eléctrico bueno, como para varias otras herramientas, el factor de seguridad se puede utilizar de 2.5 hasta 3, ¿no? 2.5, 3, con eso vamos a garantizar que no tengamos algunas, bueno, aseguramos todo, ¿no? Todo el diseño. Acá les voy a compartir el archivo Excel. Eh, bueno, acá está la planita Excel que les comentaba. Acá para que puedan ver, digamos, si tuviéramos que el vano fuera 320 metros, vemos que la flecha prácticamente se incrementa, ¿no? Y a medida que la vamos reduciendo, también va a ir reduciendo esto, ¿no? Siendo que es prácticamente proporcionarlo a esto, ¿no? Eh, eh, no sé cómo cómo les fue a ustedes, no sé si tienen alguna consulta, eh, am- si pudieron determinar todos los valores también. ¿Alguna consulta? Si Ahmed estabas dentro lo correcto, ¿cómo te fue? Sí, estaba sacando los resultados, pero no me estaban saliendo del todo bien. Algunas cositas, ¿no? Es que es un poco interpretar tal vez los términos, ¿no? Pero ya, de todas maneras voy a compartir el archivo Excel para que igual lo puedan ver, ¿no? Que puedan ver el ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio clásico. Yo creo que vamos a ver, tal vez algo similar tengamos en el examen. Obviamente, tal vez un tanto más en la evaluación final, ¿no? Eh, Igual vamos a ver, yo creo que la siguiente clase o terminando esto, algún otro ejercicio con lo que es ya el tema del tema de hipótesis sobre cargas. ¿Ya? Bueno, vamos a ir pasando. Eh, bueno, también vamos viendo otros conceptos. Eh, Vemos el tema de lo que es llamado el vano máximo, donde prácticamente analizamos que hasta qué distancia podemos extender nuestro vano sin que pueda sufrir algún problema, ¿no? Entonces, a medida que vamos extendiendo la distancia entre estructuras y soportes, las tensiones en el extremo del conductor van aumentando, ¿no? Entonces, prácticamente para este término, esto va ligado a lo que es va ligado a lo que es el tiro máximo, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es la expresión del el tiro máximo va a ser igual a la tensión horizontal por el coseno hiperbólico del vano sobre 2 veces la catenaria. O también esto puede ser relacionado a lo que es el tiro de rotura sobre el coeficiente de seguridad, ¿no? Este coeficiente es un valor que nos asegura que el tiro de rotura en el conductor no llegue a ser el tiro máximo analizado por nosotros y por consecuencia no llegue a romperse. Prácticamente la relación que vimos hace unos momentos, ¿no? Cuando optamos por un determinado porcentaje de tiro rotura, hallado con el coeficiente de seguridad, lo que hacemos es buscar la extensión de la distancia del vano con la hipótesis de la máxima tracción mecánica. Está esperando que no supere el porcentaje del tiro de rotura seleccionado, ¿no?
Esta hipótesis de máxima tracción mecánica hará que nuestro conductor exprese su máxima tensión. Esto producido por cambios climáticos como el esfuerzo del viento sobre el conductor, ¿no? Mientras más crece nuestro vano viento aumentará y por ende también nuestro esfuerzo sobre el conductor debido al viento aumentará, ¿no? Entonces, son varios factores que van eh, afectando de cómo vamos realizando el diseño de nuestra línea, ¿no? Entonces, de las relaciones anteriores se puede determinar finalmente a qué es igual el vano máximo, ¿no? Entonces, el vano máximo a nivel, se puede decir que tengamos un nivel sin diferencias de altura de los diferentes apoyos. Vano máximo va a ser igual a dos veces la catenaria por el coseno hiperbólico del tiro de rotura sobre la tensión horizontal multiplicado por el coeficiente de seguridad, ¿no? Y bueno, y cuando tenemos algún desnivel, esta expresión varía un tanto, como pueden ver en la ecuación, que es dos veces la catenaria, esto multiplicado por la diferencia del coseno al -1, por el tiro de ruptura entre el coeficiente de seguridad por la tensión horizontal, menos el coseno a la -1 de la longitud dividido entre L', y L' es dos veces la catenaria por el seno al -1 sobre la distancia del vano dividida entre dos veces la catenaria, ¿no? Entonces, de esta manera podemos determinar lo que es lo que puede ser el vano máximo, ¿no? Que va a tener nuestro conductor, dependiendo de las características de terreno. Ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo de flechas y tensiones de montajes finales, prácticamente hablando sobre lo que es la ecuación de cambio de estado. Prácticamente esta ecuación, todo esto se utiliza ya para realizar todo lo que es el análisis final de lo que van a ser las tablas de tendido de línea bajo diferentes hipótesis, ¿no? Bueno, esto vamos a hacer unos ejercicios ya con esta, con esta ecuación, pero yo creo que no nos conviene dejarlo a medias. Eh, ahora, yo creo que esto continuamos la siguiente clase. Vamos a hacer un ejercicio de este ejercicio en particular. Y ya inicialmente vamos a empezar tal vez con un pequeño ejercicio analizando lo que son los factores de sobrecarga y cómo influyen esto en los cálculos. Y después vamos a hacer un ejercicio ya considerando la ecuación de cambio de estado. No creo que en una evaluación final les coloque como tal trabajar bajo este análisis, siendo que es un tanto más complejo y demora tiempo, ¿no? Pero sí podemos hacer algunos ejercicios donde ustedes lo pueden ir trabajando, viendo cómo varía, y más adelante dentro de la misma presentación también vamos a ver algunos ejemplos de las tablas de tendido de línea, ¿ya? Bueno, muchas gracias, pero antes de concluir, por favor, necesito que podamos completar lo que son el día de hoy vamos a hacer dos encuestas, por favor. Eh, Vamos a hacer inicialmente la encuesta diaria y después una encuesta de satisfacción más. Las dos son sencillitas, por favor, si las pueden completar para ir concluyendo la clase. Muchas gracias. Ahora les voy a colocar la otra encuesta, por favor.
que esta más la podamos completar. Muchas gracias. Bueno, si tienen dudas sobre el ejercicio, les voy a compartir esta presentación. Creo que no está en la plataforma, no estoy seguro, me fijé en este momento. Pero si tuvieran alguna duda sobre la si no están aquí, les voy a copiar la presentación más. Si tuvieran alguna duda, por favor esté atento. Y bueno, en la siguiente clase vamos a continuar ya con esta evaluación. Posteriormente vamos a hacer, como les comenté, un análisis de lo que es el tema de vamos a hacer unas prácticas de lo que es una aplicación que se llama DLTCAD. Es una aplicación interesante con la cual podemos realizar análisis. Entonces, una vez terminemos este último tema, vamos a hacer estas prácticas con el DLTCAD, el cual espero que no nos lleve mucho tiempo, para lo cual bueno, yo voy a hacerlo al mismo tiempo. Los que tengan la posibilidad pueden realizar la instalación de este demo. Se les va a proporcionar un demo de la aplicación con el cual vamos a hacer algunos ejercicios, una práctica ya. En la carpeta compartida del Classroom van a poder encontrar las presentaciones. La tarea que hemos tenido se las voy a compartir, les voy a responder internamente sobre el trabajo que han realizado, ¿ok? Bueno, con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Nos vemos directamente el día lunes a las 7, por favor, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta el lunes, sin que. El lunes.